Cuando hablamos de las tripas de un DMR, no solamente hablamos de los datos que nos proporciona, tenemos que hablar también de otro tipo de conceptos. Un ejemplo de estos conceptos es que modula en 4FSK. ¿Pero qué significa que modula en 4FSK? Vamos a ver la intro y pasamos a la explicación. Hoy trataremos un tema que pienso que debe ser de los primeros en tratarse cuando hablamos de DMR. Este tema es la modulación del DMR. Como sabemos, el DMR modula la señal en 4FSK. ¿Pero qué es la FSK y qué es la 4FSK? Vamos a verlo a continuación. Cuando hablamos de modulaciones por desplazamiento de frecuencia, que conocemos como FSK, tendremos que tener en cuenta varios conceptos. Lo primero es la secuencia de unos y de ceros que vamos a transmitir. Partamos de esta secuencia que vemos aquí en pantalla. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. En la imagen vemos tres secuencias. Por un lado tenemos la frecuencia o la señal portadora, por otro la frecuencia o señal moduladora y por último la frecuencia o señal modulada. Vamos a quedarnos con la señal moduladora y la montamos con la secuencia que habíamos dicho anteriormente, la de 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Es decir, le damos una potencia en voltios para los ceros y otra para los unos. Esto se transforma en una onda que tenemos que transmitir. En una modulación en FM usamos una frecuencia para los ceros y otra para los unos. Si la frecuencia de los ceros y los unos se parecen mucho, tendremos muy poca desviación de frecuencia. Por tanto, el ancho de banda es pequeño y el índice de modulación también es pequeño. A este tipo de FM se le llama FN de banda angosta o estrecha, siempre que el índice de modulación sea menor que 1. El otro extremo lo vemos en esta otra figura, es decir, cuando queremos que la diferencia entre los ceros y los unos sean muy grandes. En este caso hay mucha desviación de frecuencia, con un mayor ancho de banda y un mayor índice de modulación. Este tipo de FM es la denominada FM de banda ancha, o lo que es lo mismo, FM comercial. Su índice de modulación es mayor que 1. En este caso, el ruido no nos influye como ocurría en el caso anterior. Nos influye muchísimo menos que ocurría antes. Ya sabemos en qué consiste o qué es una FSK. Si ampliamos el concepto, tenemos lo que sería una MFSK o múltiple FSK. ¿Qué hace la MFSK? Se basa en que en lugar de utilizar dos frecuencias, como hemos visto anteriormente, va a utilizar más cantidad de frecuencias. En nuestro caso, la 4FSK va a usar 4 frecuencias. ¿Por qué usar 4 frecuencias si con 2 ya lo tengo resuelto, ya tengo el problema resuelto? Es muy fácil. De esta forma puedo agrupar los bits de 2 en 2. Vamos a usar otra frecuencia de bits para transmitir. En este caso vamos a utilizar 00, 01, 10, 11. Luego, si tenemos en cuenta que puedo asociar o puedo unir los bits de 2 en 2, tendría las siguientes opciones: 00, 01, 10 y 11. Le daríamos una frecuencia diferente a cada uno de estos estadios. Un ejemplo de esta secuencia que hemos nombrado sería la equivalente a la imagen que estamos viendo en pantalla. La pregunta que nos surge ahora es: ¿para qué es esto? ¿Qué ha pasado? Resulta que si yo envío una frecuencia para cada 2 bits, he conseguido transmitir una secuencia en la mitad de tiempo. ¿Cuál es el problema entonces? Estaría claro también. Tendría que tener 4 osciladores para el transmisor y 4 para el receptor. 1 por frecuencia, en lugar de 2, como ocurría con la FSK. Con esta imagen en la cabeza, podríamos decir que la FSK es una BFSK o BFSK, porque tiene 2 frecuencias, y que la MFSK puede ser una 4FSK, 2 bits por frecuencia, una 8FSK, 3 bits por frecuencia, una 16FSK, 4 bits por frecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que distinguir entre la velocidad de modulación, es decir, los bits por segundo, y la velocidad de transmisión, que son baudios por segundo. En el caso del DMR, estamos utilizando 9600 bits por segundo de velocidad de modulación o 4800 símbolos velocidad de transmisión. Espero que con estas simples notas se pueda ver de una forma clara por qué nos aparecen estas dos cantidades cuando hablamos de las características
características técnicas de un DMR y por tanto se hayan aclarado algunos conceptos. Volvemos a repetirlo, por tanto, no es lo mismo la velocidad de modulación, 9600 bits por segundo, que la velocidad de transmisión, 4800 baudios o símbolos por segundo.